Estimados alumnos, en este video vamos a trabajar con lo que sería el presupuesto de costos indirectos de fabricación, CIF, fijos exentos de IVA. Recuerden que, de acuerdo a la lectura que ustedes hicieron anteriormente, los costos indirectos de fabricación fijos también pueden ser exentos de IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo que comprar, no sé, un monto de 100.000 pesos y esto es exento de IVA, no me van a agregar el 19%, que esa es una gran diferencia. Entonces, por ejemplo, para poder graficarlo, imagínense si yo hago un transporte de carga, esto es afecto a IVA, y por otro lado un transporte de pasajeros que es exento de IVA. Como ustedes aprendieron anteriormente, existe el concepto de neto, IVA y total. Si es afecto a IVA, se hace de esa manera. Si es exento de IVA, simplemente existe el neto y el total. El IVA no se agrega. Entonces, por ejemplo, tengo una situación totalmente distinta al ejercicio que está planteado anteriormente. Es anexo y dice así: tengo esta empresa que se dedica al transporte de carga. Es un camión que genera, en este caso, distintos servicios de transporte de ripio. Resulta que esta persona cobró 50.000 pesos por transportar el ripio a un cliente, empresa. Por lo tanto, cuando esta persona emita la factura o boleta, en este caso, para el transporte de carga, como es afecto IVA, va a decir neto 19% IVA más total. Esto es cuando es afecto a IVA. Afecto se calcula IVA. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es el transporte de pasajeros? Y resulta que el mismo caballero lo que hizo fue comprar 5 pasajes de bus y cada uno costaba 10.000 pesos. O sea, total de compra de pasajes de bus, transporte de pasajeros, 50.000. Pero como este transporte de pasajeros es exento de IVA, los 50.000 van a ser exactamente el mismo que el total. Es decir, no hay IVA. Ese es el concepto desde el punto de vista de costos, y también sirve para los gastos exentos de IVA. ¿Cómo serían? En este caso, el arriendo del terreno. Recuerden que los terrenos vacíos o los edificios, las casas, los departamentos vacíos, sin ninguna máquina, sin ningún mueble, están exentos de IVA. También el transporte de pasajeros, y hay otros, pero no son muy comunes. Por ejemplo, también tenemos el tema de la radiodifusión, cuando los servicios de televisión también están exentos de IVA. Otro ejemplo, por ejemplo, serían las atenciones en los hospitales, pero siempre y cuando sean atenciones cortitas. Por ejemplo, cuando ustedes van a visitar a un doctor, también es exento de IVA. Pero si ustedes se atienden en una clínica y los internan, ese sería afecto a IVA. Son situaciones distintas, complejas algunas, pero la idea es que entiendan el concepto. Por último, tenemos la depreciación, que es un cálculo contable del desgaste de estos bienes que son de propiedad, planta y equipo. Ese también es exento de IVA. O sea, cuando uno calcula la depreciación, no le suma ni le calcula el IVA. Por lo tanto, vamos a trabajar con este ejercicio. Para poder desarrollar este presupuesto vamos a utilizar este formato que está acá, que es de costos indirectos de fabricación fijos, exentos de IVA. Vamos a suponer que el mes es enero. Por lo tanto, arriendo, en este caso, de terreno, es un terreno que estamos usando y nosotros estamos pagando 350.000 pesos al mes. Aquí aparece una pregunta: ¿yo requiero pagar el CIF fijo exento de IVA? Si la respuesta es sí, le colocamos sí. Si la respuesta es no, le colocamos no. Ahora,
lógicamente yo le tengo que pagar los 350.000 pesos a la persona que me está arrendando el terreno, por lo tanto, sí. Segundo, servicio de transporte de pasajeros, que sería el bus que acerca al personal a la empresa. El monto es 1.200.000 pesos mensual. Neto, no lleva IVA por ser exento de IVA. Y además, hacemos la pregunta, ¿este servicio de transporte de pasajeros requiere pago? La respuesta es sí. Yo voy a tener que pagarle a la empresa de buses para poder trasladar a el personal de la empresa. Y por último, depreciación de activos de PPE o propiedad, planta y equipos. La depreciación no se paga, es un simple cálculo contable, que es una pérdida, que puede ser costo o gasto, pero no requiere pagarla. Por eso le colocamos no. Ahora bien, ¿cuánto sería la depreciación del periodo? Habría que calcularla. Para eso vamos a utilizar este cuadro que también está en la actividad virtual, que sería útil para poder calcular la depreciación de todos los bienes de propiedad, planta y equipo, sea que estos sean relacionados con costo o gasto. Recuerden, por ejemplo, si es una impresora que sirve para emitir las facturas, eso sería un gasto porque no tiene relación con la producción. Pero por ejemplo, si yo tengo una empresa que se dedica a fabricar bebidas y tengo la máquina embotelladora, la máquina embotelladora tendría que depreciarla. La depreciación sería un costo porque tiene relación con la producción. Pero por ejemplo, si tengo una empresa que vende repuestos y tengo una camioneta que es la que traslada los repuestos a los distintos clientes, la camioneta es un bien de propiedad, planta y equipo que se debe depreciar. Entonces, lo que es costo o gasto es la depreciación de esa camioneta. Y la depreciación de esa camioneta tengo que calcularla acá. Todo bien de propiedad, planta y equipo depreciable, yo debo calcular la depreciación y definir si es costo o gasto. Y por último, traspasarlas a lo que sería este presupuesto exento de CIF y en su defecto el otro que sería el presupuesto exento, que es idéntico pero de gastos. Por lo tanto, continuamos. Con esta información tenemos que la empresa posee tres bienes: una maquinaria productiva, que es un activo de PPE que se deprecia, un edificio empresarial productivo que se deprecia y un terreno. ¿Se deprecian o no se deprecian los terrenos? La respuesta es no. La regla general es que los terrenos no se deprecian. Por lo tanto, yo no debo considerar el terreno para el cálculo de este presupuesto. Registremos. Para poder calcular la depreciación tengo que ir rellenando los datos y calcular el monto correspondiente. El valor de adquisición del primero son 7 millones. El valor de adquisición del segundo son 56 millones. El valor residual, que es el valor al cual yo podré vender este bien usado al momento de que finalice su vida útil, va a ser de 1 millón. Y por último, el valor residual del edificio empresarial va a ser de 21 millones de pesos. La pregunta más relevante respecto de esto es cómo van a calcular ustedes el valor residual de los bienes de propiedad, planta y equipo que posee la empresa. La respuesta es bien simple. Busquen en páginas web de vehículos, productos o cosas usadas con una cantidad de años aproximada. Entonces, por ejemplo, si esta máquina productiva es una máquina embotelladora, pregúntense cuánto es la vida útil de este bien. Por ejemplo, por darles un número, 8 años. Entonces, para calcular el valor residual, busquen en Google, busquen en cualquier página web donde vendan una máquina que sea parecida. No tiene por qué ser igual, eso es bastante difícil, pero una máquina que sea parecida, por ejemplo, que les dé una aproximación de cuánto podría valer, y en base a eso ustedes estiman el valor residual.
Lógicamente en el trabajo ustedes van a tener que fundamentar el cómo lo determinaron. Pueden colocar fotos, pueden colocar estimaciones, explicaciones, etc. Eso depende de ustedes. El valor residual sería el valor de adquisición, perdón, el valor depreciable es el valor de adquisición menos el valor residual. Y el valor depreciable es el monto que vamos a depreciar en base a la vida útil. Pero como el presupuesto lo estamos haciendo por meses, la vida útil no la expreso en años, la expreso en meses. Por lo tanto, la vida útil de la máquina son 6 años, un año tiene 12 meses, 72 meses. Y la vida útil del edificio empresarial son 50 años, cada año tiene 12 meses, o sea, 600 meses. Valor depreciable dividido vida útil, eso me da como resultado la depreciación mensual. O sea, cuánto se desgasta esa máquina productiva en un mes. O cuánto se desgasta el edificio empresarial en un mes de uso. ¿Costo o gasto? Bueno, la respuesta es que son ambos costo, porque son del área de producción. Si ustedes tienen algún bien que sea de administración y ventas o de otra área que no es producción, ustedes hacen un cuadro igual o lo agregan acá mismo, pero en una parte distinta, de tal manera que no se vayan a confundir con los datos, con la única diferencia que ustedes aquí en vez de colocar costo, si fuera un gasto, deberían colocar gasto. Cuando terminen ustedes van a calcular un total, pero el único total que me interesa o que interesa es el de la depreciación, que sea en este caso costo. Y es esa la que ustedes van a traspasar al presupuesto de CIF fijos exentos de IVA, depreciación. Por último, sumamos y nos da el total. Con eso concluimos este video. Listo chicos, hasta luego, que estén muy bien.